Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Con ánimo de ayudar. Ya saben que este programa lo que pretende es eso, ayudar, en una perspectiva que es, llega la renta y cuerpo a tierra que viene la renta, porque claro, todo lo que hemos vivido con los ERTES, con las rentas mínimas, con todo eso va a tener impactos fiscales que muchos de ustedes ni siquiera se van a creer. Les presento a esta mesa de lujo que tengo aquí. Don Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y presidente de Madrid. Muy buenas. Sí, señor. Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, con ánimo de ayudar. Doña Pilar Otero, que es presidenta del Consejo en Galicia. Muy buenas. Sí, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. ¿Cómo está? Pues encantado, con ánimo de ayudar, pero sí que tengo que decir que yo en mi vida no he disfrutado jamás de la primavera. Primero por los exámenes y ahora por la renta. Eso es. Don José Antonio Martín Herrera, muy buenas. Usted Muchas es gracias. Buenas tardes. Gran experto fiscal. Bueno, trabajador fiscal. Va a tener la oportunidad de demostrarlo, me temo. Presidente, acérquenos al asunto. ¿Qué va a pasar a partir del 7 de abril, que empieza la campaña de la renta? Sí, señor. El 7 de abril empieza este año el pistoletazo de la renta 2020, porque aunque estamos en el 2021, empezamos con la renta del 2020. Una renta que la tenemos que definir como de imprevisión y de caos, ya hablemos así en pasado. De imprevisión por lo mal planificado que ha estado todo lo que se ha hecho a lo largo de 2020, toda esa legislación tan difusa y tan mal redactada que nos va a llevar al segundo pagador en los trabajadores que han cobrado lógicamente en el SEPI y que van a tener que hacer declaración de la renta, que ya nos dirá seguramente algunos de nosotros lo que va a suponer para la recaudación del Estado, que seguro que este año recaudan más que ninguno de los otros Estados, lo que supone el IMV, donde aparece por primera vez... El IMV es la renta mínima vital. Exacto, renta mínima vital, donde aparece un nuevo concepto único hasta la fecha, y es que hasta ahora estábamos acostumbrados a pagar los vínculos familiares y de ahora van a pagar los núcleos habitacionales, vamos a llamarlo así, que es increíble. Es decir, por primera vez yo creo que van a empezar a pagar aquellos con que simplemente estén juntos en la casa y van a tener que hacer, bueno, pagar o hacer rentas. Un caos absoluto donde algunos señores van a hacer la renta y la van a tener que volver a hacer después, porque aquellos que no hayan cobrado el ERTE, como lo cobren del año 2020, como lo cobren después de acabada la campaña, tendrán que volver a hacer la declaración de renta por ingresos atrasados. Es decir, aquellos señores que se han visto obligados a vender para sobrevivir, para comer sus fondos de pensiones o su vivienda y que ahora van a tener que declarar esas plusvalías y por lo tanto hacer cotización a la renta. Esas subvenciones que se han recibido, que en lugar de ser netas son brutas y que va a obligar a la gente a tener que pagar por un dinero que le ha dado el Estado. En definitiva, un desastre que es el que se nos avecina en comparación con otros años. Una situación muy estresante para el conjunto de los ciudadanos. En fin, vamos a ver dónde estamos, profesor Iranzo. ¿Qué dicen las encuestas a propósito de la satisfacción sobre el pago de impuestos? Pues vienen a decir que el 60% creen que pagan más de lo que reciben, que el 52,4% de la sociedad cree que recibe poco por lo que está pagando de impuestos y que el 83% cree que el gobierno no explica bien el destino de los impuestos. Y además es una encuesta del CIS, no es privada, por tanto es mucho más significativo. Esto es Tezanos. Tezanos. De hecho, y por tanto progubernamental. De hecho, la idea fundamental es que los ciudadanos pensamos que la presión fiscal que soportamos es muy alta y que no se corresponde con esos supuestos servicios que nos prestan en forma de sanidad, educación, etcétera. Es decir, que pagamos mucho más de lo que recibimos y por tanto lo normal sería que una parte importante de esos impuestos se bajaran y nosotros decidiéramos cómo destinamos precisamente... ¿Cuál es el tipo residual máximo en la renta, Juan? ¿A qué te refieres? ¿Cuánto es el 48, el 47 lo que paga cuando un contribuyente... 48 depende de la comunidad autónoma. En Cataluña el marginal, efectivamente. 51 en Cataluña. El 51 en Cataluña y llegó a ser el 56 y el 66 en la época de Solchaga. Y de hecho lo redujo con efectos retroactivos a mitad de año, no sé si se acuerdan, pero que no sirvió con efectos retroactivos. ¿Y el tipo medio que puede estar en un 30 y tantos? En un 32, oye, más o menos. Y si ahí sale el 60, como nos ha puesto don Javier en la pantalla, ¿eso no es presión fiscal psicológica? Absolutamente. Bueno, vamos a seguir con el dónde estamos, para arrancar esto debidamente. ¿Cuánto se recauda? Vamos a ver cuadros del 2019, los del 2020 no los conoce nadie, ya los veremos, ahora veremos el supuesto. Ingresos tributarios en un total 212.807 millones, del IRPF
40,8% del total, o sea, unos 86.892 millones. Eso se desglosa entre lo que recauda el Estado, que ahí lo ven, 40.700, y las comunidades, 45.000, y el total del IVA, que son 71.538 millones, que suponen el 33,6% del total. Respecto de las previsiones, hay que decir que prevén ingresos por 164.630 millones, con una caída que también está prevista de unos 48.000 millones, y en fin, que las previsiones de ingresos hablan de hasta 196.000, pero ya saben que estas previsiones luego son lo que son. En general, se dice y se da por bueno, datos del Ministerio en noviembre, que el IRPF va a crecer un 1%, se da por bueno, datos de noviembre del Ministerio de Hacienda, que el IVA va a caer un 12,6%. Iranzo. Pues efectivamente, precisamente ya la reforma del 77 de Enrique Fuentes Quintana establecía 3 impuestos esenciales, es decir, sobre los que recae la capacidad de ingresar, de recaudar. Y en este sentido, el gran impuesto es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como están viendo los televidentes, recauda del orden del 40% del total. Y en segundo lugar, el IVA, que es el 33%. Y ya muy alejado, que no llega al 20, es sociedades. Pero también hay que tener en cuenta, que usted lo ha puesto muy bien, que está hablando tan solo de ingresos tributarios, porque la gran recaudación de la Administración Central son las cotizaciones sociales, evidentemente. Pero las cotizaciones sociales, si lo ha hecho usted muy bien, no se consideran impuestos. ¿Por qué? Porque son finalistas. Tienen un objetivo concreto, que es tener derecho a una pensión contributiva. Bueno, pues esa es la situación. Doña Pilar, ustedes propusieron en la renta del año pasado cambios que no fueron escuchados. No, una vez más tenemos que indicarlo. Sobre todo el año pasado nos encontrábamos en una situación que estábamos en plena estado de alarma, y los cambios que proponíamos era fundamentalmente el ampliar el plazo para poder cumplir con las obligaciones fiscales, teniendo en cuenta que dieran facilidades. Sí es cierto que fue bueno que empezase en la fecha que tiene que empezar, pero nosotros lo que pedíamos era una prolongación de ese plazo más allá del 30 de junio. ¿Por qué empezar? Es bueno que empiece pronto, porque sí es cierto que hasta el año pasado la tendencia era que en torno al 70% de las declaraciones de IRPF el resultado es a devolver, y entonces el obtener esa devolución cuanto antes... Ahora que pues, estamos tiesos todos, pues se convierte en clave este año 2020. Exactamente. Entonces, nosotros nos parece bien que se anticipe y que se pueda solicitar la devolución cuanto antes, pero también que se facilite a aquellos que, sobre todo este año, van a tener dificultades para obtener toda su información, y vayamos más allá de la fecha habitual. Señora Otero, como principio general, pidan ustedes la información a Hacienda de lo que saben de ustedes, ¿no? Sí, eso que es la pauta. Este año más que nunca. Exactamente. Todos los años eso es fundamental, porque además es muy importante cotejar y revisar concienzudamente esa información fiscal, porque puede contener errores, pero este año creemos que va a tener muchos más errores de lo habitual, sobre todo derivado de los ERTES y de un montón de todas las circunstancias que se han producido. Eso es. Bueno, don José Antonio Martín Herrera, a usted le pregunto como especialista, ha habido 4 millones de españoles en ERTE, ahora tenemos 900.000, pero hemos llegado a tener 4 millones, o sea que puede haber 4 millones de problemas, puede haberlos, no digo que los haya, pero desde luego un aumento descomunal de los problemas. Normalmente por el segundo pagador, y normalmente porque las cantidades que constan como pagadas no eran correctas, y en algunos casos han sido de menos, en otros han sido de más. Bueno, un jaleo de miedo. ¿Qué hay que hacer? Nos vamos a encontrar con un amplio abanico de problemas. O sea, desde personas que han cobrado correctamente su prestación del ERTE y que van a tener ese segundo pagador y que van a verse obligados a hacer la declaración, hasta personas que en su información fiscal van a venirle imputaciones del ERTE que no son suyas, porque ha habido gente que ha cobrado meses cuando no le correspondían, o personas que no han cobrado la prestación del ERTE, pero en cambio va a venir esa imputación de renta. Es decir, vamos a tener un abanico de situaciones de realmente muy problemática, porque nos vamos a encontrar a personas a las cuales les tenemos que decir, porque ellos nos van a preguntar como profesionales, ¿qué hacen? ¿Qué hago? Si aquí viene que usted ha cobrado del ERTE 8.000 euros y dice, no, yo le aseguro que le traigo mi cuenta del banco y como mucho me han ingresado 5, pero aquí dice 8.
Nos vamos a encontrar con tener que asesorar a los clientes sobre la forma de hacerlo correctamente. En algunos casos es casi mejor declarar la información fiscal que viene de los datos fiscales y después solicitar una rectificación, porque si no lo hacemos de esa manera... Eso es lo que ustedes recomendarían. Bueno, a nivel particular, creo que si el perjuicio para el contribuyente no es muy amplio, lo haría. Si, evidentemente, hacer eso supone hacerle pagar mucho dinero, no. Prefiero declarar lo correcto y luchar cuando me venga el requerimiento de la agencia tributaria. Cuando viene una carta de la agencia tributaria, la gente muchas veces la trae sin abrir, porque parece que es como una carta bomba. Te la suelta encima, ábrela tú. No vaya a ser que venga algo que no me guste. Entonces, claro, nadie quiere tener problemas con la agencia tributaria y esto muchas veces la gente te lo recalca mucho al hacer la declaración. Y este año va a ser un año de muchos llantos. Porque... Pero es que además yo creo que lo que hay que recordar es que estamos hablando que va a tener que declarar mucha gente que jamás lo ha hecho, que no sabe de qué estamos hablando, porque aquí para nosotros el IRPF desgraciadamente es una realidad anual, pero la declaración, pero mucha gente no sabe para nada de qué estamos hablando. En los ERTES, y ya no digamos luego cuando hablemos del impuesto mínimo vital, por supuesto, Bueno, gente... presidente, vamos a ver. En una campaña, permíteme que añada, en unas campañas en las que la gente está acostumbrada, según le llega el borrador, como le sale a devolver o como le sale una cantidad, a firmar rápido y confirmar, yo creo que este año hay que pedirle a la gente que tenga prudencia, que mire las cosas bien y que de verdad que se lo tome con mucha tranquilidad, que no por presentarla al primero vas a ser el primero en recibir la devolución, pero sí puede ser el primero en recibir una sanción o recibir unos intereses. Una complementaria. O una complementaria, porque va a haber muchos errores más de los habituales. Sí. Eso es. Pero, claro, una agencia tributaria colaboradora, de buen rollo, a lo mejor podía haber dicho, en lugar de pagar el 60 y luego el 40 de noviembre, hagámoslo al revés, paguemos ahora el 40 y el 60 de noviembre, a ver si la situación mejora, la gente empieza a trabajar y tal. No, eso ni hablar, ¿no? Ni hablar, Se está ni se le espera. ni se le está, ni se le espera. Vamos con los problemas por haber recibido eso que llaman renta mínima vital. De entrada, que obliga a presentar la renta a todo el mundo, ¿no? Efectivamente, cuando yo pienso que cuando se hace una norma y tiene un componente, una transferencia tributaria, imagino que los que hacen la norma se auxilian o se ayudan de gente que tiene conocimientos tributarios. Y yo imagino que alguien les habrá dicho a los que han hecho la norma del ingreso mínimo vital que establecer la obligación de que todos los que vivan en el mismo domicilio tengan que presentar la declaración de la renta es que se extralimita mucho más allá de lo que tiene que extralimitarse. Y claro, obligar a que niños o a que personas que cobran pensiones de jubilación o personas que tengan discapacidad y tengan pequeños trabajos tengan que hacer la renta, va a tener unas consecuencias muy graves porque hay una serie de deducciones en el impuesto de la renta que están ligadas a que las personas puedan entrar dentro de las declaraciones de las personas con las que conviven. Si tú les obligas a hacer declaración de la renta de manera individual, no pueden constar. les sacas de esa declaración y les impides. No sé si hacemos un pequeño ejemplo, pero se está comentando por ahí que hay personas que están cobrando 50 euros, 100 euros de ingreso mínimo vital, porque el ingreso mínimo vital lo puedes cobrar para complementar otro ingreso que tú tengas. Imagínate que estás en el ERTE y tú cobras en el ERTE 800, pues puedes pedir el ingreso mínimo vital y a lo mejor te corresponden 50 euros más, ¿vale? Pues hay personas que por cobrar esos 50 euros más puede perder 100 euros que tiene de deducción por discapacidad por un hijo a cargo o por un mayor a cargo o por ser una persona o un padre o una madre con 2 hijos que vive en familia monoparental. Es decir, las consecuencias que va a tener esto son muy graves. En ese paquete tenemos embolsadas 450.000 personas, de las cuales la mitad son muy jóvenes, es decir, no tienen experiencia en esto de la tramitación. Y al hilo de lo que tú decías, que es la realidad auténtica y total, yo quiero entender que esa obligación la imponen para facilitar a las administraciones el control de los ingresos que tienen esas unidades de convivencia que se han inventado, que han salido nuevas. Hoy en día, con los medios que tiene la Administración, sería innecesario imponer esa obligación para controlar ese derecho que puedan tener a ese ingreso mínimo vital. Pero es que yo no sé si incluso es inconstitucional, ¿eh? Hay que recordar que al principio el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta de personas físicas era el matrimonio. Exactamente. Inicialmente. Por tanto, había una acumulación de renta que generaba que si los dos trabajaban que se pagase mucho más.
y se declaró inconstitucional. Después de muchos años. Después de muchos años, efectivamente. Entonces, muy probablemente esta situación también es ilegal. De algún ciudadano honrado que acudió Sí, a señor. los tribunales Sí, después de una pelea Esfuerzo descomunal. Después de 15 años. Y Eso es. perseverancia. Al que debemos Se apellidaba agradecer. Mazón. Eso es. Eso es. Se apellidaba Mazón. Y era un farmacéutico de Lérida. No, Creo recordar. Yo creo que era abogado, de Murcia. Era de Murcia, era un abogado de Era un Murcia. abogado José de Luis Mazón. Sí, creo pero que sí. ese es el abogado que lo instrumentó. Pero puede la ser denuncia que- yo creo que era... Era el bueno, contribuyente. Pues, como dice Pilar, efectivamente bastaría una simple declaración de rentas, una declaración firmada por la persona titular del ingreso mínimo vital para salvar esa situación. Y yo no entiendo cómo o no se ha caído en ello, y si no se ha caído en ello es una negligencia, pero si se sabía que eso iba a provocar estas cosas y a pesar de esto no se ha hecho nada, a mí me parece que es un poco indecencia, porque estamos en una situación muy problemática ahora mismo de liquidez, y ofrecer un ingreso para después quitártelo por otro lado. Hombre, y a todos los que están al lado tuyo. Claro. Que es lo peor. ¿Verdad? Esa unidad de convivencia, que es una figura tributaria que yo dudo que exista oficialmente y que Vamos alguien a- lo haya plasmado en alguna ley. Procedamos con orden, que si no nos quedaremos sin tiempo. A ver, los especialistas, ¿qué pasa con los problemas que derivan en la renta de las retenciones y de las deducciones? Están las familias numerosas, están las aportaciones por maternidad. ¿Eso qué problemas Pues plantea? mira, básicamente, una mujer trabajadora con un hijo menor de 3 años, que se haya quedado en el paro en el 2020, que no haya tenido derecho a cobrar ningún tipo de prestación y pida el ingreso mínimo vital, esa persona pierde la deducción por maternidad y son 100 euros al mes. Si la ha estado cobrando de manera anticipada, ahora, en el mes de abril, va a tocar devolver 900, 800, 700, depende del tiempo que ha estado. Con lo cual, la primera reivindicación sería que el ingreso mínimo vital permita también seguir cobrando la prestación o la deducción por maternidad, igual que estamos pidiendo desde el principio que aquellas madres trabajadoras, bueno, digo madres trabajadoras porque es el 95% de las que cobran la deducción por maternidad, pero también lo pueden cobrar los padres. Si hay una madre que ha fallecido, lo puede cobrar un padre, o si hay una unión del mismo sexo, lo puede cobrar también la deducción por maternidad. Entonces estamos hablando de que aquellas personas que se hayan quedado en ERTE de fuerza mayor también tengan derecho a esa deducción por maternidad. Pues bien, esa deducción por maternidad se pierde si se cobra el ingreso mínimo vital. ¿Vale? Don Fernando, ya pueden prepararse, el día 7 les va a caer un aluvión de declaraciones negativas espantoso, como nunca, Sí, porque señor. están esperando ahí con el papelito hecho casi. Sí, señor, nos van a caer, pero a patadas de declaraciones, nos van a caer a patadas de complementarias y lo que es peor, nos vamos a encontrar con gente que lo está pasando muy mal económicamente, con gente que le vas a tener que explicar que o bien que no, porque no han hecho nunca la renta, que de repente tienen que empezar a hacerla y pagar, o gente que está acostumbrada de toda la vida a que le salga a devolver, que ahora va a tener que pagar. Porque es que hay gente que con los mismos ingresos del año 2019 van a tener que pagar la declaración de la renta y algunos de cuantías, lo pueden decir aquí los expertos, de 1.000 o 1.000 y pico euros. Sí, ha bajado la Con renta. los mismos ingresos del año 2019. Además, había un cuadro que usted ha puesto ahí que llamaba la atención. Menor recaudación, pero sube el 1% los ingresos. ¿Por qué sube el 1%? Está clarísimo. Porque con menor recaudación va a haber una mayor imposición. Va a haber una mayor imposición fiscal. ¿Por qué? Porque el señor que tenía 20.000 euros y le salía a devolver, ahora con esos mismos 20.000 euros, que tiene dos pagadores, como le han retenido menos, Mucho menos, le va a salir a pagar. Y de ahí viene esta subida de recaudación, porque los señores del ingreso mínimo vital van a perder bonificaciones que tenían y lo van a tener que pagar. Es que es vergonzoso, es sangrante y sobre todo es una falta de empatía que hay que decírselo, que la culpa la tienen los señores gestores de lo público. Esos señores, por cierto, a los que les pagamos el sueldo todos los españoles, porque son, evidentemente, han sido elegidos y a su vez luego han sido puestos a dirigir a los miles o a los millones de funcionarios que no tienen la culpa y que van a hacer que los españoles que lo están pasando mal, precisamente los que lo están pasando mal, claro. sean los que van a tener Y que por pagar. eso el 83% de los españoles decimos que el gobierno no explica bien a qué destinar los impuestos. Doña Pilar, vamos a ver, todo esto, si hay discordancias, si hay una inmensa mayoría de esos 900.000 más algunos de los 450.000, tanto de los ERTES como de la renta mínima, si hay discordancias, eso acabará en otro manantial inabordable de inspecciones. Por supuesto. ¿Alguien me puede explicar a mí con claridad por qué las ayudas estatales tributan como rendimiento del trabajo? Bueno,
Eso se lo tendríamos que preguntar así la ley. a los que hacen la ¿Son ley. ayudas o son rendimientos? Porque, y como nosotros venimos apuntando y Fernando ha mencionado al principio, es que cómo le vamos a explicar a esos autónomos, a esos que además ejercen actividades por cuenta ajena y a título individual, que esas ayudas van a tener que formar parte de la base imponible de su declaración de la renta. Nosotros simplemente le tenemos que decir, la ley es así. Somos los primeros que estamos constantemente diciendo que eso no es lógico y correcto, pero que la ley está así. No sé, Fernando, que es que quería la propia palabra se carga su significado. Son ayudas. Y las ponen como relleno dentro del trabajo, es decir, como si yo trabajara. Pero hay una cosa que es peor, son ayudas. Oiga, si es una ayuda, usted me lo da y yo no tengo que devolverlo. Pero es que esta ayuda, usted me la da y luego me hace pagar impuestos sobre ella. Luego una parte de ella la tengo que devolver. No me dé esa parte, porque no me incite al fraude. Una ayuda, por definición, es transferencia. Exacto. Por tanto, evidentemente, no tiene ningún sentido. Y en muchos casos son indemnización o un cese obligatorio de actividad. O sea, que vamos más allá. Es que es una indemnización. Y como tal indemnización, incluso ya tendría que estar exenta de tributación. Si es que es la continuidad de lo que tú ganabas. O sea, tú ganabas algo como consecuencia de que nos han parado la oferta y la demanda y no nos han dejado trabajar. Lo que tiene que hacer el Estado es indemnizarnos. No darnos una limosna, no hacernos una gracia. No, usted me indemniza, me lo da neto y lo que me da no tengo que devolverlo. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad y continuamos en apenas 2 minutos. Bueno, estábamos en la contradicción absoluta. Ayudas estatales que cotizan como si fueran rendimientos del trabajo. Juan Iranzo. Es que además estamos ante una crisis completamente inédita, que es que por ley se ha prohibido trabajar. Es decir, se ha expropiado la capacidad de trabajo y, por tanto, hay que establecer un justo precio, una indemnización. Y esa indemnización no tiene ningún sentido que tribute. Lo que sucede es que en muchas ocasiones lo que va a ser es una confiscación absoluta. Y eso es lo que es lamentable y no se debe permitir. Pero aquí nadie pide ninguna ayudita, no, sino una compensación por la confiscación o la expropiación de la capacidad de trabajo. Del derecho de trabajo. Claro. José Antonio. A ver, yo me gustaría entender que cuando la gente quiere pensar que los impuestos son justos, lo tienen que ser en la realidad. Es decir, como decía el profesor Iranzo, si una persona que ha estado en ERTE por obligación, porque una decisión administrativa le ha obligado a su empresa a parar, lo que no puede ser ahora es que ese segundo pagador que va a tener, que va a ser el ERTE, le obligue a presentar la declaración y, por tanto, le obliga a pagar. Si lo que estamos diciendo es que ese segundo límite que hay de 14.000 euros, cuando tú tienes más de un pagador, se eleve. Si a lo mejor elevándolo tan solo 3 o 4.000 euros sacaríamos al 95% de las personas. Pero es que el miedo que tenemos es que el día 7 de abril empieza la campaña y no se ha movido un papel para nada. No se ha movido ni un ápice para tratar de evitar lo que se va a producir. Lo que se va a producir es que, como decía el presidente, hay una cosa que ha dicho que es muy importante y esto puede servir como altavoz para muchas personas. Gente que nos está viendo, que no ha hecho su declaración de la renta en su vida, ojo, porque a lo mejor a partir del 7 de abril no lo sabe y la tiene que hacer. Y no olvidemos que el ingreso mínimo vital pone entre las obligaciones presentar la declaración. Y si no la presentas, ¿qué pasará? ¿Te pedirán devolver el ingreso mínimo vital? Cuidado con la obligación de presentar la renta. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Si no recuerdo yo mal, Juan, ayer o antes de ayer debería haberse sido la presentación oficial de la campaña. Eso se esperaba y no ha sido. Y no ha sido. Muy sospechoso. Eso ya empieza a ser sospechoso de lo que puede ocurrir. Claro, porque no se lo han planteado, porque hay un conflicto clarísimo entre ministerios, evidentemente. Sí. Bueno, más dudas importantes. Estas dos que voy a unir a continuación son fundamentales. Hemos tenido que capear el temporal y eso pues cada uno lo ha hecho como ha podido. Ha habido quien se ha vendido fondos de inversión, normal, son suyos, los necesita, los ejecuta y los gasta. Hace que coman los polluelos con eso. Bueno, y luego está el otro asunto. Hay gente que ha vendido parte de su patrimonio. Mira, esto va a ir muy mal, sobre todo pequeños empresarios, sobre todo autónomos, esto está yendo fatal. Tengo aquel piso que lo tenía ahora mismo en alquiler, pero se me ha marchado del alquiler, lo vendo.
estos tratamientos, ¿cómo se trasladan a la renta? Eso es otro caso concreto en que ya por sí solo ya determina la obligación de declarar también. Y entonces ese tratamiento que va a tener en renta es que va a tener que determinar su ganancia o pérdida patrimonial que haya tenido y automáticamente incluirlo en su declaración de la renta. Si se trata de que ha tenido que rescatar parte de un plan de pensiones, pues automáticamente eso tiene el tratamiento de rendimiento del trabajo, con lo cual pues también implica segundo pagador y va a pasar por ventanilla y salvo que haya tenido pérdidas patrimoniales, porque haya vendido algo con pérdidas, en un porcentaje muy elevado de los casos le va a incrementar su factura fiscal en la declaración de la renta. Por eso decíamos que así como la tendencia es que un porcentaje muy elevado, en concreto el año pasado de casi un 21 millones de declaraciones que se presentaron, el 70% de ellas, es decir, más de 14 millones, eran con resultado de devolver en una media en torno a los 700 euros. Será muy interesante cuando termine la campaña y la agencia tributaria saque sus datos, ver cómo se han invertido esas cifras y cómo se ha tenido que llegar a esas situaciones donde se ha pasado de la devolución a tener que pagar. José Antonio Martínez Herrera. La gente lo que ha buscado es liquidez. El Estado no te da liquidez, yo la busco con lo que tengo. Porque tengo que sobrevivir, porque estoy en ERTE, porque tengo una fuerza mayor y resulta que yo estaba acostumbrado a ganar 1.100 y tenía que pagar mi alquiler que no tengo que seguir pagando y los suministros y busco liquidez. Hombre, si yo estoy buscando liquidez y puedo demostrar que soy una persona que está en esa situación de problemas, vamos a ver de qué manera esta tributación que tengo que hacer por vender ese fondo o lo que yo tenga, si no se me baja, por lo menos que la pueda hacer o la pueda morar al futuro, es decir, lo pueda aplazar. Es decir, si necesito liquidez ahora y cuando llega la campaña tengo que devolver parte de esa liquidez, estoy en el mismo punto, estoy en la misma casilla de salida. Aquí hay que hacer una reivindicación, Fernando, clave. Las moratorias al 3,75, los plazos deberían pasar de 6 a 12 meses. Las cámaras no hacen honor a la causa porque solo enfocan a uno, pero si hubiese habido una cámara gran angular ahora mismo, habrían visto unas caras iluminadas, hombre, que hemos puesto absolutamente todos los que estamos en este plato de televisión y los que están al otro lado, que no se veía la cámara. Sí, sí, efectivamente. 3,75. Esto es una barbaridad. Estamos en un momento... ¿Hay algún banco que pague eso por un depósito? Yo sí hay alguno... Yo no conozco ninguno que ya no cobre. Pregunta retórica. Ya que ha hecho usted la pregunta, me ha tocado la fibra sensible. No, los bancos no pagan, señores. Que tengan ustedes en cuenta que te van a cobrar hasta el 0,4, me parece que es. Es decir, por 100.000 euros que uno tenga, el que los tenga ahorrados, se puede encontrar algo que va a pagar 400 euros de comisiones. O sea, que decir que, ojito, que no pagan. Pero es que, vamos, volvamos al tipo de interés del 3,75, este famoso que llevamos diciendo. En un momento en que los intereses de las hipotecas están en negativo, en un momento en que el dinero no vale nada, eso sí, nos obligan a pasarlo por el banco, que el Estado se reserve para sí mismo el cobro de un 3,75, un tipo de interés que es casi usurero, porque mire usted, un tipo de interés alto en este momento ya sería el 1,75, que es el que nosotros demandamos como tipo de interés legal, que debería de ser. Fíjese usted lo que hay. En un momento en que el Estado se reserva, como ha hecho siempre las campañas de renta, 6 meses de plazo para devolver, en los cuales él no tiene que pagarte absolutamente nada, porque a muchos se les sale a devolver y les devuelven rápido. Pero es que, mire usted, pueden estar hasta 6 meses para devolverles y comprobarles y no tienen que pagarle ni un céntimo de interés. O sea, lo que no pueden hacerse es esto, señores, que es que no hay dinero, que la gente lo está pasando mal, que
Además, ustedes han cogido en los aplazamientos y no han tomado ninguna medida excepcional. Que lo hemos dicho, estamos en una situación excepcional. Por favor, medidas excepcionales. Nos venden o nos quieren vender los políticos que nos dejan aplazar 30.000 euros. Mire usted, 30.000 euros ya los podíamos aplazar antes. Pagábamos el interés, sí, ahora sin intereses. Pero es que ustedes, insisto, se reservan el plazo de los 6 meses con 30, con 10, con 1.000 o con 800.000 euros. O sea, aquí estamos en un momento de pérdidas brutales acumuladas. Estamos en un momento en que la gente no puede ni pagar los ICOs. Se está pretendiendo incluso renovar los ICOs en algunos casos con los intereses al alza. Pero el Estado, que es el dueño del juego, como parto y reparto, llevo la mejor parte. No, es un absoluto escándalo, primero en condiciones normales. Porque ya un tipo de interés del 3,75, cuando precisamente los tipos de interés reales son negativos, pues ya es usura. Yo me atrevo a decir que es usura, porque en términos relativos es espectacular la diferencia. Ya es usura. Pero es que además estamos en una situación especialmente crítica, excepcional, y que en la mayoría de los países, además, que yo creo que es lo importante, se ha respondido en sentido contrario. ¿Qué se ha hecho en la mayoría de los países? Bajar los impuestos. ¿Qué hemos hecho en España? Subirlos. ¿Qué se está haciendo en la mayoría de los países? Dar facilidades fiscales, aplazamientos hasta fin de año, etcétera, sin ningún tipo de interés. Y aquí aplicamos el 3,75. Lo más insensible a la pandemia y al estado de alarma en este país ha sido el calendario fiscal y las normas fiscales. Eso es. Ha sido lo más insensible, porque nos ha afectado a nuestra vida, a nuestra forma de trabajar, a nuestra vida familiar, a nuestras costumbres de ocio, y todos hemos tenido que cambiar. Sin embargo, eso ha sido inexorable, calendario fiscal y obligaciones fiscales e impuestos con subidas. O sea que Hacienda no somos todos. No, Pues no. En contra de lo que ellos dicen. No dejamos a nadie atrás, eso no cuenta. A ver, José Antonio. Bueno, yo creo que hay una cosa que está muy clara, y es que lo que queremos transmitir todos es que desde la legislación de los impuestos se puede ayudar o a dar liquidez o a por lo menos no restar liquidez. Y es lo que pedimos. O sea, no restemos a la gente que necesita el dinero algo que ahora le hace falta. Y eso se puede legislar muy fácilmente, pero hay que tomar las medidas ya, que el 7 de abril le tenemos encima. Ya no hay tiempo. Pero es que fíjate, Sí, José Luis, No se han aprobado los modelos del impuesto. Claro, Hay algo que está por ahí que no sabemos Pero es qué que va a además pasar. aquí se han subido los impuestos en teoría para los ricos. Uno que penaliza a todo el mundo, por ejemplo, es la subida, un 33%, porque es del 6 al 8 del impuesto sobre los seguros. Es una barbaridad espectacular justo en este momento, además. Por tanto, desde el punto de vista de la administración tributaria, que en definitiva es el gobierno, porque lo que hace es gestionar lo que le obligan, hay no solo una falta de empatía, sino hacer todo lo contrario a lo que necesita España, a lo que necesitan las empresas españolas, los ciudadanos, y a lo que se ha hecho en otros países. Pequeñísima pausa de publicidad. Volvemos en 2 minutos. Don Fernando, esto del 3,75 me ha conmovido, porque la situación, esto se indiciaba la inflación. El tipo de interés legal se indiciaba la inflación. La inflación del año pasado ha sido negativa. Absolutamente. Mire usted, es que en el 3,75 y las subidas que ha habido de impuestos, porque como dice usted, la inflación ha sido negativa, el IPC ha sido negativo en un 0,9. Eso es. Es decir, ese tipo por el cual, o ese numerito por el cual se rigen la subida de los alquileres, con carácter general, los sueldos, etcétera, etcétera, ha bajado un 0,9. Y llega el impuesto seguro, como dice Juan, y sube un 33. Llegan los impuestos de vehículos, como no prorrogan la moratoria, suben las emisiones, dicen que no han tocado el impuesto, pero resulta que sube 2 o 3.000 euros la media de comprar un vehículo. Resultado, mes de enero, caída del 46% en la venta de vehículos, menor recaudación. Resultado del mes de febrero, vamos por una caída del 18 o del 19% en la venta de vehículos, sigue bajando la recaudación. Una nueva prueba de que a mayor imposición de impuestos, menor recaudación. Siempre. Oiga, haber prorrogado usted las emisiones, la moratoria no habrían caído los vehículos como han caído y tendría usted recaudación. Pero es que como estamos en un estado confiscatorio, estamos en un estado que está a 2 velas, digan lo que digan, lo único que hay es consigna de recaudar. No, pero ni eso, de fastidiar. No, efectivamente. Yo recuerdo que Miguel Boyer me decía, yo a uno de mis secretarios de Estado lo convocaba cada 15 días y le decía, estamos en hora infantil todavía, Pepe,
que sepas que el sistema tributario está para recaudar y no para fastidiar. Decía otra cosa, pero sí, una cosa entonces, efectivamente, ¿qué sucede? Que es que no recauda, es que tú mismo lo acabas de decir, se cumple la curva de Laffer. Tú aumentas los tipos simplemente por demagogia, por populismo, y recaudas mucho menos. Bueno, al final es lo que le pasa a las comunidades autónomas con lo de Madrid, Pues paraíso fiscal, ese es el ejemplo. Madrid con menores impuestos recauda más. Pues claro, evidentemente, porque Es que hay más no solamente- actividad, aumenta la base. Es que como estamos viendo en el ingreso mínimo vital, no solamente se aumentan los impuestos, sino que dejamos pildoritas, vamos dejando miguitas en determinadas normas, que al final la consecuencia es mayor recaudación. Eso es lo que a mí también me preocupa. Permitidme que nos asomemos al panorama de los autónomos, que es tremendo. Lo van a oír sintetizado por Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Tras 11 meses de pandemia, se puede decir que los autónomos de media llevan perdido 21.000 euros. Estamos hablando de una pérdida de más de 70.000 millones de euros durante estos meses y tenemos 1 millón de autónomos que sus pérdidas superan los 30.000 euros. Buena parte de esa pérdida, derivada del cese de actividad en muchos casos, tiene que ver con el impago de facturas. ¿Se ha hecho algo en este sentido para que tengan más facilidad en recuperar los IVAs o en...? No, como decía yo antes, es que estamos encorsetados con el calendario fiscal y con las normas fiscales y no se han hecho medidas que tengan un mínimo recorrido, porque el año pasado pues lo único que se hizo, un aplazamiento en un trimestre de los impuestos trimestrales, sin más trascendencia, pero que no viene a paliar y nosotros aquí corroboramos y certificamos que sí, que los autónomos están pasando esas serias dificultades y se encuentran, sobre todo este año, con cantidad de facturas que no han cobrado, que ellos son recaudadores de IVA, pero con unos recaudadores, el autónomo, muy especiales, que tienen que liquidar cuentas con la administración tributaria, hayan cobrado esas facturas en las que está incluido el IVA o no. Y el procedimiento para recuperar ese IVA cuando esas facturas ya se consideren incobrables es largo. Por eso, dentro de nuestras propuestas, una de las cuestiones que planteábamos, porque era general para todas estas situaciones, sería simple, la cuenta corriente tributaria, Sí, incluyendo las cotizaciones dice usted sociales. largo, yo añadiría, y poco cariñoso. Bueno, Que si eso Hacienda ve la oportunidad, te descabalga y tienes que ir al TEAR y tienes que ir siempre. Y además, porque no les interesa mucho que vayas al TEAR, tenemos dos cuestiones. Por un lado, las amenazas son de que el TEAR desaparezca o por lo menos vaciar de contenido sus competencias. Pero hay otra norma que trata de desincentivar o echar para atrás el disminuir la litigiosidad y el que tengamos que recurrir al TEAR. Y es similar a lo que pasa con las sanciones de tráfico, pero trasladado al ámbito fiscal. Todos sabemos que la sanción de tráfico, por conformidad y pago inmediato, tiene una reducción importante. Me has dado en donde más me duele. ¿Por qué? Porque Hacienda te puede tener 3, 4, 5 años liado y pierde el 53% de los recursos. O sea que son ilegales. De media el 53%. Claro, que es un escándalo. Pero durante 4 o 5 años te tiene crucificado. Pero además te hacen chantaje. Es Sí. chantaje puro, porque te ponen una sanción, te dicen una sanción de 500 euros. Si usted la paga al contado, 250. Si me recurre, la pierde. Pero como estamos hablando de materia muy específica, en la que necesitas técnicos y especialistas, recurrir te cuesta más de los 250. Al final, ¿qué es lo que dices? Si para recurrir estos 500, o sea, para recurrir esto, me va a costar 400, pues prefiero pagar esa rebaja que me hacen y ya está. Es un Pero chantaje Hacienda pierde puro. el 53% de los litigios. Eso Los es lo que que llega- recuerdo. sí, sí, sí. Antonio. Yo quería complementar lo que decía Pilar, que es muy importante porque hace justo un año la vida era normal y estábamos discutiendo de si venía la pandemia o no venía. Ahora, los gestores administrativos llevamos diciendo meses que tenemos encima un virus económico y hay que establecer cortafuegos para que ese virus económico no mate a más empresas. ¿Y cómo se transmite ese virus? Si hay una empresa que deja de pagar a otra, pues lo que hay que hacer es cortar esa cadena para que ese impago no le afecte. Porque evidentemente si tú no cobras, ante ese
impagado que no tengas que declarar en ningún impuesto ni un céntimo. Que no tengas que adelantar ese IVA. Ya sabe lo que dice la ley sobre las facturas. Si se emite, se paga el impuesto. Sí, perfecto. Sí. Por cierto, hablando de autónomos y por acabar el tema autónomos, ¿qué pasa con... ¿se deducen algo los autónomos por haber tenido que trabajar en casa? Madre mía, qué insensibilidad estamos teniendo con esa situación. Hay una consulta de la Dirección General de Tributos que dice que una persona de buena fe pregunta, oiga, que es que yo me tengo que quedar en mi casa obligado y he tenido más gastos de todo, de luz, de agua, de gas, ¿me lo puedo desgravar? No, no, porque usted no ha seguido un régimen formalista es presentar una declaración y decir cuántos metros son los que utiliza usted en su casa. Y como usted no ha hecho eso, nada, cero. Pero sin embargo se han hecho una cosa para los autónomos, se han lanzado esa pildorita a ver qué ocurre, de que van a ver si hacen la subida de las cotizaciones de los autónomos en función de los ingresos reales. Pero mientras ya han subido las cotizaciones, 13 euros. Exacto. 12,52. Por eso, para ser exactos. Que además, para que te cabre más, que los autónomos que nos estarán viendo en la televisión, que lo estarán viendo, te viene por un lado la cotización del mes y por otro lado te vienen los 12 esos con 57 de atrasos, porque no solo te lo han subido, sino que te están cobrando los atrasos de un tiempo que tenían que haberlo cobrado y que como no lo cobraron, no lo dan por perdido. Por cierto, Iranzo, un director general de tributos que es un tío que quiere venir a casa cuando le dé la gana, incluso darnos la patada en la puerta. Mire, es un escándalo. Primero porque precisamente los impuestos cada vez son más complicados, la legislación, en lugar de lo que dice la teoría económica, que tienen que ser simples. En segundo lugar, son cada vez menos neutrales, es decir, inciden más en nuestras decisiones económicas, que tienen que ser neutrales en nuestras decisiones. Y por último, es un atropello a los derechos de intimidad, etcétera, porque existe el anuncio, el actual director, en sede parlamentaria, antes de ayer lo ratificó, que para garantizar que nadie esconda los papeles, etcétera, se puede entrar sin aviso previo tanto en las oficinas, en las empresas, como en los domicilios. Y eso atenta nuevamente al principio constitucional de intimidad personal y familiar, evidentemente. Sin duda. ¿Cuántas intervenciones están declarando nula los tribunales de inspectores que estaban con policía, como si fueras el mayor delincuente del mundo, 10 coches de policía, 20 y tantos funcionarios, los inspectores llegan a Ramblas, se llevan todos los ordenadores, se llevan todo de la empresa, la paralizan durante 10 o 15 días y tiempo después se declara todo nulo y no válido porque las actuaciones han sido incorrectas. El señor Garzón tomó la sede de Serrano de un banco portugués, no sé si se acuerdan, y la gente, los policías, los guardias civiles en este caso básicamente, corrían por los pasillos buscando dinero negro. Y al final pincharon en hueso. Pincharon en hueso. Al final de la película que pincharon. Claro, como pasa casi siempre. ¿Eso quién lo paga? Les veo a ustedes de un excelente humor teniendo en cuenta lo que va a pasar a partir del 7 de abril. Porque una cosa son los que tienen prisa y es comprensible y les van a querer ayudar y yo se lo aplaudo. Pero luego están los que tendremos consultas. Porque claro, es lógico que la gente pues tenga, oiga, que aquí lo que dice no es, oiga, que aquí, ¿cómo hago para tal? Bueno, eso casi 500.000 de personas que antes a lo mejor no declaraba ninguna. Bueno, ¿qué es lo que tiene previsto la Administración? Un sistema, dicen que telemático, ya saben, bueno, estos que llamas y no contesta nadie, que se llama Aviva. ¿Me cuenta Pilar Otero cómo es eso de la Aviva? Pues de momento muy poco podemos contar porque yo creo que ni la propia agencia tributaria lo tiene muy claro. Pero por su experiencia, cada vez que se pone algo telemático en la agencia tributaria, el primer año no funciona. Don Javier, déjeme que le diga una cosa. Le está diciendo que ni idea doña Pilar, que es la presidenta de la Comisión Fiscal de los Gestores Administrativos, que es la que va al foro fiscal de profesionales tributarios que tienen la información de primera mano de la Administración. Y no sabe. Y no lo sabe. Agradecido por su sinceridad. A mí me gusta ser muy sincera y tengo que decir además que los profesionales tributarios, y sobre todo en lo que apuntaba el profesor Iranzo de la patada en la puerta, estamos constantemente manifestando nuestra preocupación porque tenemos que manifestarla. Y el tema este de Aviva es un poco bien al hilo de que a raíz del estado de alarma y la pandemia y que la Administración ha dejado de prestar asistencia presencial,
nos hemos encontrado con grandísimas dificultades para, cuando establecieron un sistema de cita previa, pues como tienen que mantener los aforos y todo, cosa que nosotros en nuestras oficinas a nivel particular pues los hemos resuelto con todas las garantías previstas y sin problemas, pero la administración pues parece que eso quizás sean más sensibles al virus. Don Javier, permítame que salve un poquito el que doña Pilar no nos haya sabido responder lo del programa Viva, lo de la Viva, y le diga, haga un poco de publicidad, en este caso de Intereconomía Radio, si me lo permite usted, porque José Antonio va a ir a un consultorio que tiene Intereconomía Radio, donde va a estar despachando y resolviendo consultas de todo tipo para la gente que así lo necesite, que llama a la radio, lo lleva haciendo un tiempo y lo hace excelentemente bien y lo va a seguir haciendo. Y también permítame, para en el caso de Madrid, a los ciudadanos de Madrid, decirles que el Colegio de Gestores de Madrid, como desde hace muchos años, va a establecer un turno de oficio gratuito para determinados ciudadanos, donde el colegio va a hacerle la renta de forma gratuita a todos esos ciudadanos que no tengan la oportunidad. Si este año vuelve a ocurrir lo que ocurrió con la renta el año pasado, que las oficinas de Hacienda o estaban cerradas o te lo hacían por teléfono. Nosotros, los gestores administrativos, como dice nuestro rótulo y dice este programa, con ánimo de ayudar, vamos a hacer a todos aquellos ciudadanos que haga falta, con los límites de nuestra capacidad, la renta de forma gratuita a aquellos ciudadanos que cumplan esas condiciones de necesidad en que lo estén. Y el que no tenga respuesta suficiente, porque ahí es cuando lo veremos, si Aviva funciona o no, porque viene a ser un sistema telemático de atención a las consultas. Pulse 1, pulse 2, exactamente. Estamos a la expectativa. Y estamos en la expectativa, entonces pues sí que tienen que acudir a un profesional porque no les va a quedar otra solución. De hecho, el año pasado la atención presencial en campaña de renta implicó solamente o dio lugar a 300.000 declaraciones en toda España. Como decía Fernando, las otras, pues Hacienda te las hizo de forma telefónica o pues... Y además normalmente invierte la carga de la prueba. Y tú eres defraudador hasta que no demuestras lo contrario. Ah, bueno, sí. Claro, pero ciudadano, que tengo en cuenta una cosa, aunque Hacienda te haga la declaración de la renta, si esta está mal... Sí. Por eso. Ojo, claro. Es que hay veces que es mejor ir a un profesional, porque si el profesional lo hace mal, un profesional colegiado, no vayan a uno cualquiera, claro, no. Vayan a un economista, vayan a un abogado, vayan a un gestor administrativo, yo recomiendo al gestor administrativo, tenemos seguro de responsabilidad civil. Si nos equivocamos, el error lo pagamos nosotros. En Hacienda, si hay un error, no lo va a pagar el Estado, señores, lo van a pagar ustedes. Aunque responda a lo que está incluido en la información fiscal. Aunque sea idéntico de información fiscal. Como haya un cambio, lo va a pagar usted, que lo sepa. Por favor, que quede clarísimo en este programa que este año nadie presente su declaración sin revisar antes sus datos fiscales. Sí. Datos fiscales que están vivos, son flotantes, es decir, lo que aparece al principio de la campaña puede ser distinto de lo que esté al final, pero como mínimo, que tengamos una fotografía. Bueno, ¿desde cuándo se puede pedir ya la información fiscal del año? Normalmente es a partir del 15 de marzo, normalmente. Porque eso Presidente, es minuto de oro y le ruego que resuma, dada la situación que atravesamos, ¿qué le piden ustedes al Gobierno? Bueno, yo llevo de tiempo diciéndolo, lo dije hace un mes y hoy me quiero dirigir, no me voy a dirigir a los políticos ni a los funcionarios, me dirijo a los señores gestores de lo público, de la administración, los gestores, los que gestionan, o sea, los que mandan. Señores, estamos en una situación excepcional, medidas excepcionales. Ustedes, lo público, han tenido retrasos, han tenido problemas, han tenido cierres. Tengan empatía con los ciudadanos. Eso en primer lugar. Uno, ustedes la han cagado más de una vez. Han cometido errores, como los podemos cometer todos. Tengan en cuenta que los ciudadanos también se pueden equivocar. Pero tengan en cuenta una cosa, los ciudadanos, y esto no es demagogia, somos los que les pagamos el sueldo. Los ciudadanos son los que pagan esas carreteras, los que pagan las infraestructuras, en definitiva los que soportan gran parte de los presupuestos generales del Estado. Hombre, tengan un poquito de consideración, que no se trata de recaudar, que se trata... Estamos en crisis de remar. Mire usted ahí las conclusiones, que las lee usted o las quiere. Ahora mismo. Estamos para remar, señores de gestores de lo público. Se lo repito una última vez más. Estamos para remar y salir de la crisis, no para recaudar. Es vergonzoso, perdónenme, y ya termino, que haya un político de este país que haya dicho que se han recibido ayudas directas por los miles o por los millones de avales de los ICO.
Los ICOs hay que devolverlos, no son una ayuda directa. Bueno, a ver Señor. si lo consigo leer. No se prevén cambios respecto a la renta del año pasado. Va a haber problemas para muchos de los 4 millones de afectados por ERTE, sobre todo por segundo pagador, también por cantidades incorrectas. Hay problemas para los que han percibido la renta mínima vital, unos 450.000, la mayor parte jóvenes, porque están obligados todos ellos a presentar la renta. Problemas por retenciones y deducciones en maternidad y también en familias numerosas. Hemos hablado aquí que a veces es mejor esas disparidades, si no son muy grandes, pagarlas y luego reclamarlas, que eso aliviará. Va a haber un aluvión para presentar negativas, dada la falta de liquidez. Ahí van a haber problemas de inspecciones más tarde por esos datos discordantes. Nos hemos preguntado cómo las ayudas se convierten en ingresos de rendimiento del trabajo, cómo afecta haber liberado fondos de inversión o haber vendido el patrimonio, o el rendimiento de los alquileres, las moratorias con esos intereses del 3,75 que son casi de usura. Hemos hablado de que la agencia tributaria pierde muchos litigios, el 53%. Hemos hablado de que la recomendación es presentar los papeles lo antes posible y ese sistema, la Viva, que no funciona. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias a todos y espero que con ánimo de ayudar os sea útil.